y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, Maestro José Briceño desde Venezuela, transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente. Nos están viendo a través de la web por Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Estamos bendiciendo. Gracias damos a los que han aportado para este ministerio financieramente. De una cosa estoy seguro, ni un centavo que usted dé va a ser mal invertido. Va a ser invertido en el reino. En esta oportunidad me toca tratar el tópico en relación a lo que es el principio de autoridad. Esta es nuestra clase número 6. Nos toca hablar acerca de lo que es la autoridad incluye dominio propio. Preste mucha atención. Entre este tópico trataremos otro, pero preste mucha atención a esto que vamos a presentar, o que voy a presentar. Quien no tenga dominio y control de sí mismo, no podrá ejercer autoridad sobre otros. Es un principio sine qua non. Eso está ahí presentado. Esto indica que el dominio propio es una virtud, y reitero, es un principio sine qua non, para ejercer autoridad. Ahora, ¿cómo puede alguien ejercer autoridad sobre otros si no tiene autoridad sobre sí mismo? El que un ser tenga dominio propio, siendo proactivo en sus decisiones, esa es la virtud más grande que tiene para ejercer autoridad. O sea que ese término dominio propio, viene del griego enkrateia y tiene que ver con la fuerza de la voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo, según lo que está escrito en Hechos 24-25. Repito, el tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra, según lo que está escrito en 2 de Pedro 1:16. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona, evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Tito 1:8 es tener cuidado de uno mismo, según primera carta a Timoteo 4:16. El dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Si no tenemos dominio sobre nuestra vida y no sabemos administrarnos a nosotros mismos, nunca podremos administrar los recursos de Dios porque no tenemos derecho para ejercer autoridad. Eso está por delante. Si la carne y las pasiones dominan el espíritu renacido, nunca se podrá ejercer autoridad, ya que es un principio espiritual. Vuelvo a repetir, si la carne y las pasiones dominan el espíritu renacido, nunca se podrá ejercer autoridad, ya que es un principio espiritual, según lo que está escrito en segunda carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 2, versos 10 al 12, Judas, el verso 8, el verso 10, segunda carta a Corintios, el capítulo 10, del verso 4 al 6. Entonces, el que seamos proactivos, siendo selectos en las decisiones, es un derecho que el Creador nos concedió y esta virtud, ¿cuál? La proactividad, es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir cómo actuar cualquiera que sea la situación. Todos los seres humanos somos proactivos y muchos en su proactividad han elegido ser reactivos, que es donde radica el grave problema de los cristianos. El ser reactivo es dejarse afectar por el medio ambiente que nos rodea.
no teniendo poder de decisión como para elegir las cosas que vayan acorde al carácter de Dios, a nuestro beneficio y en pro y en función del reino de la luz. O sea que la reactividad consiste en adoptar una actitud pasiva y quedar a merced de las circunstancias. La reactividad, no la proactividad, la reactividad. O sea que la persona reactiva, no proactiva, la persona reactiva son afectadas fácilmente, son afectadas poderosamente por las circunstancias, siendo influenciados por el ambiente, y este tipo de personas centra su preocupación en lo que otros hagan, en el problema que acontecen a su alrededor, y sobre todo enfocan su mirada en los hechos que no tienen solución. Ese es el problema del reactivo, no del proactivo. Por ende, no tienen la capacidad de actuar, se dejan llevar por los acontecimientos, son fáciles de influenciar, controlar, manipular, y con estos flagelos no se puede ejercer autoridad. Jamás se va a llegar lejos porque si no se puede ejercer autoridad. Una persona que es reactiva es fácil para ser influenciado, controlado y manipulado. ¿Cómo ejerce esa autoridad así? La proactividad hace referencia a una actitud presente en algunas personas que no permiten que las situaciones difíciles los superen a ellos como personas, que toman la iniciativa sobre sus propias vidas y trabajan en función de aquellos que creen y pueden ayudar a sus semejantes, inclusive y estar aún en una mejor posición. La proactividad no se limita, la proactividad, no reactividad, la proactividad no se limita a una toma de decisiones o a iniciar un proyecto. Implica además hacerse cargo de que algo hay que hacer para que los objetivos se concreten y buscar el cómo, el dónde y el porqué de las cosas. El cómo, el dónde y el porqué de las cosas. La persona proactiva, este tipo de persona, la persona proactiva cuenta con valores especiales seleccionados, los cuales guían su accionar. Pese a que pueden suceder muchas cosas a su alrededor, son capaces de anteponerse siempre sus ideales y luchas positivamente, empleando de este modo su círculo de influencia. Para ser proactivo en el aspecto positivo, tomando decisiones sabias, se requiere el dominio propio. Pablo, a la carta personal que le escribe a Tito y a Timoteo, les hace referencia y les muestra la importancia de tener dominio sobre uno mismo y no dejarse arrastrar por las ofertas que nos presenta el maligno y las circunstancias que nos rodean en la vida. Por igual Jesús lo hizo con sus discípulos, y esto tiene mucho que ver con autoridad. Vamos a citar lo que Pablo le dijo a Tito. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino honesto, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ese término, dueño de sí mismo, lo que quiso decirle Pablo a Tito fue que tenga dominio propio, en kratein, que tenga dominio propio. Igual, el apóstol Pablo le presenta los mismos valores a Timoteo, como se los presentó a Tito, que eso está escrito en Tito 1:5-8. A Timoteo le presentó los mismos valores, pero con otras expresiones, pero que tienen que ver con dominio propio. Eso está escrito en primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versos 11 al 16. Dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto,
que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo, dominio propio. Ese término, ten cuidado de ti mismo, tiene que ver con dominio propio, igual como le dijo a Tito, dueño de sí mismo, justo santo, dueño de sí mismo, que tenga dominio propio, le dice a Tito, y a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo. Esto tiene que ver con encratein, con dominio propio, que es un requisito sine qua non para poder ejercer autoridad. Jesús, algo que está escrito en Mateo 16:24, le dice a sus discípulos y les presenta esa verdad. Dice, cito, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tenga dominio propio. Niéguese a sí mismo, tenga dominio propio y tome su cruz y sígame. La palabra cruz allí tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza, con la impartición de la palabra de gracia que Jesús está presentando en contraste a lo que presentaba el Sanedrín, que eran cargas en sus propias tradiciones y dogmas y religiones que estaban encerradas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa palabra es encratein, dominio propio, y tome su cruz y sígame. Esto es un requisito sine qua non para poder ejercer autoridad. Pablo, el apóstol Pablo, relaciona el dominio propio con la vida de disciplina en el ejercicio de la autoridad en la vida de un atleta, donde se abstiene, abstinencia, compromiso, responsabilidad de muchas cosas que le presenta el mundo, le presenta las circunstancias, le presenta el diablo, y para ustedes contar, se abstiene de muchas cosas que van en contra de los principios del reino, que van en contra del pensamiento de Dios, que van en contra de la verdad verdadera de Dios, que van en contra de la verdad absoluta de Dios. Dice que se abstiene el atleta de muchas cosas para lograr el objetivo, que es alcanzar la meta para obtener una corona. Lo dice bien claro, primera carta a Corintios, el capítulo 9, verso 24-27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dominio propio. Allí la palabra abstinencia tiene que ver con dominio propio. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dominio propio. Golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre es dominio propio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pero a su vez, Pablo, en segunda carta a Corintios, el capítulo 2, del verso 10 al 12, dice que las armas que hemos recibido de Dios son netamente espirituales y son con la finalidad de derrumbar todo argumento y razonamiento que ha creado un estado de mente ajena a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios, a la verdad verdadera de Dios, a la verdad absoluta de Dios, y que cuyo estado de mente es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. No sé, la obra de Dios por el Espíritu, según lo que Pablo presenta en la segunda carta a Corintios, el capítulo 2, versos 10 al 12, la obra de Dios por el Espíritu a través de las armas es destruir dicha fortaleza y en lugar de ella colocar la palabra, creando un estado de mente espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios para que haya una vida de obediencia y sometimiento a la autoridad y de esa forma castigar y acabar con la desobediencia en la vida del creyente. Y así, de esta forma, cuando se logra el objetivo, a través del conocimiento de la palabra, de la formación de un carácter, de la guianza del Espíritu, así poder cumplir con el principio de demanda la autoridad que establece quien no tenga dominio y control de sí mismo, no podrá ejercer autoridad sobre otros. El tener dominio propio no es cosa fácil. Eso lo dice la Biblia. En lo personal lo he experimentado, sé que es así. Tenemos una lucha entre un espíritu
renacido y un alma que no ha sido entrenada, y aún siendo entrenada, siempre va a haber el conflicto. Es lo que dice Gálatas 5:16 en adelante. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Entonces, el tener dominio propio no es cosa fácil. El proverbista dice que le es más fácil a un hombre el dominar una ciudad que a su propio espíritu. Entonces, el tener dominio propio como principio para ejercer autoridad está muy relacionado con el que yo alimente con el que yo alimente mi espíritu y nutra mi alma. O sea, que de esto depende el desarrollo de los hábitos, tanto negativos como positivos. ¿Con qué alimento el alma? ¿Con qué yo alimento el alma? ¿Qué oigo, qué leo, qué veo, qué oigo, qué leo, qué veo, en qué medito? Vamos a ver esto, vamos a estudiar, hagamos un análisis en relación a los hábitos, para que usted se dé cuenta del asunto. ¿Ve? Que tiene mucho que ver el hábito con el dominio propio y tiene mucho que ver con la autoridad. Pablo dice en Efesios, en el capítulo 4, verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Esa palabra viciado es habituado, tiene que ver con hábito, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para que entendamos mejor esto, voy a presentar una alegoría de una conversación que tuvo un anciano con un niño que era su abuelo, en relación a los hábitos. Voy a presentarlo. En una ocasión un anciano trataba con un niño algo en relación a los hábitos, y él le dijo: hijo, ¿quién? El anciano al niño: hijo, en el interior del hombre se libra una gran batalla entre dos lobos. Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimientos, holgazán. El otro es bueno, está lleno de amor, de benignidad, humildad, dominio propio. Es consagrado y apegado a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua en el ser del hombre. El niño le preguntó y le dijo: abuelo, ¿y cuál de los dos logra ganar la batalla? El anciano le respondió: el que tú alimentes más. Así son los hábitos. El que tú alimentes más, así son los hábitos. El que tú alimentes más obtendrá la batalla en tu interior. Si alimentas las virtudes que hay en ti y haces de ellas un hábito, te ayudarán a ganar las batallas que te conducirán a ser un hombre con autoridad y de éxito en la vida. Si alimentas tus malos hábitos, ellos te harán perder las batallas por la vida, llevándote a la destrucción total, dejándote desprovisto en el ejercicio de la autoridad que recibiste de parte de Dios. Y nunca Dios podrá ascenderte ni promoverte para realizar en ti su propósito, alcanzar en ti su propósito, desarrollar en ti una misión bajo la dirección del Espíritu para alcanzar una visión que viene siendo su propósito. Es a través de la autoridad que Dios lo va a hacer, el que tú tengas autoridad, tengas dominio propio y te ajustes a los principios del reino que están establecidos en la palabra. Entonces, los hábitos es como una adicción interna que se crea por la información que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que nos llevan a tener acciones sin siquiera pensarlo. Los hábitos nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. La verdad del caso es que los hábitos determinan nuestro futuro. Ahora, cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos, pero cuán difícil es desarrollar y mantener y manifestar los buenos hábitos. Crear un mal hábito es fácil, construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. Reitero, esto es importante entenderlo. Cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos, pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. O sea que crear un mal hábito es fácil, derrumbar es fácil.
construir es muy difícil. Crear un mal hábito es fácil. Construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. Entonces, el buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificar la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para el alma. Rasga. Muchas veces el abandonar y renunciar a lo que nuestra alma quiere, lo que más queremos, que el abandonar tiene que ver con un quebrantamiento, someternos a ceder nuestra voluntad a Dios. Somos nosotros los que tenemos que cedernos. Jesús le dijo al Padre, a nuestro Padre, le dijo en el Getsemaní, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay una voluntad allí que es nuestra, pero está la voluntad del Padre. El quebrantamiento que viene como producto de la sumisión, de la sujeción y de la obediencia. Yo me entro en sumisión, en obediencia, paso a un nivel de quebrantamiento, entrego mi voluntad, y es cuando Dios puede realizar en mí, llevar a cabo su obra a través del Espíritu en mí, porque cumplí con un principio de autoridad. Entonces, los buenos hábitos en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificar la voluntad, pasando por el dolor y sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para el alma. O sea que el abandonar un mal hábito produce dolor y rasga el alma, pero al final, si logramos salir de él, producirá un gozo inefable en el espíritu renacido. Para abandonar un mal hábito hay que pasar por el dolor del cambio y se requiere un quebrantamiento. Ya lo dije. O sea, los malos hábitos no se abandonan con una actitud o una aptitud y actitud de oración y ayuno y vigilia. Eso tiene su lugar. Ellos se dominan, quienes los malos hábitos se dominan y se doblegan con una gran virtud denominada como el dominio propio. Esta gran virtud, que de paso es un buen hábito, es lo que nos conduce a tomar decisiones determinantes de querer en mi interior el agradar y honrar a Dios ejerciendo autoridad. Entonces, lo serio del caso es que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su creador. Vamos a tratar de luchar con todos los medios en contra de los malos hábitos, y vamos a tratar de luchar con todas nuestras fuerzas, ejerciendo autoridad para construir y desarrollar y mantener los buenos hábitos, y seremos unos triunfadores en la vida. ¿Ok? Martín Lutero en una ocasión dijo: no le temo al papado de Roma, temo al papado de mi ser, de mi sentir y el de mi ego, ya que si me dominan me pueden conducir a lo que no debo pensar y no debo hacer en contra de mi creador. Entonces, en conclusión, este tópico de lo que son el dominio propio y la autoridad, señores, si no se tiene dominio propio en Cratén, no somos dueños de sí mismos, no somos administradores de nosotros mismos, que es una virtud muy grande, administrar o economía, la palabra mayordomía. Si no somos mayordomos de nosotros mismos y nuestras pasiones y nuestra carne dominan el espíritu renacido, nunca podremos ejercer autoridad. Y señores, si nosotros no podemos ejercer autoridad, porque estamos quebrantando uno de los más grandes principios, que no hay dominio propio en nuestra vida, jamás Dios podrá hacer en nosotros las cosas que quiera hacer. Eso téngalo presente. ¿Cómo puedes echar fuera un demonio? ¿Cómo puedes orar en contra de una enfermedad que venga sobre ti? ¿Cómo puedes resistir al diablo para que huya de ti? ¿Cómo puedes salir de los problemas financieros en el aspecto negativo que han venido como causa o producto del pecado en la que estás sumergido? ¿Cómo puedes restaurar una familia que se te está desmoronando por completo por causa de quebrantar principios de reino, por no cumplir con los principios de autoridad? ¿Cómo puedes mantener una empresa y para usted de contar? No se da, las cosas no se dan así. ¿Ok? Vamos a hablar de la autoridad y la baja estima. El complejo de inferioridad
y la autodepreciación, que son rasgos de una baja estima, son factores determinantes para cercenar la posibilidad de ejercer autoridad. La formación de un carácter en la estima de un individuo es de alta necesidad para ejercer la autoridad y alcanzar el propósito. Una persona que no tenga una identidad en quién es, lo que tiene y lo que puede en Cristo Jesús, jamás podrá ejercer autoridad. Una de las cosas que he aprendido, claro, es entender lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo. Que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, templo y morada del Espíritu Santo, soy cabeza, no soy cola, estoy bendecido en mi entrada y mi salida, estoy tan bendecido que estoy sentado a diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Eso es lo que soy, que tengo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío sobre el diablo, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el infierno. A unas puertas de la no prevalecerán contra la iglesia del Señor, vendrán por un camino contra mí, por 7 caminos tendrán que huir de mí, ningún arma forjada contra mí prosperará, condenaré toda lengua que se levante en contra de mí, en Jehová hollaré serpientes y escorpiones, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de su amor. ¿Qué tengo? Todo lo puedo, ¿qué puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo una identidad. Yo soy lo que yo soy, yo sé lo que yo tengo y yo sé lo que yo puedo. Yo soy lo que Cristo es. Yo tengo lo que Cristo tiene y yo puedo lo que Cristo puede. Yo soy lo que Cristo es. Yo tengo lo que Cristo tiene y yo puedo lo que Cristo puede. Tengo una identidad. Yo soy hijo de Dios tal y como lo es Jesús. Jesús como hijo de Dios no me lleva ninguna ventaja. Él cuando vino del Padre vino como el unigénito, el único hijo, pero cuando muere y se levanta de la tumba y vence la muerte, vence los principados, vence los potestades, se levanta como el primogénito, el primero entre muchos. O sea que ya Jesús no es el unigénito hijo de Dios, él perdió su unigenitura. Ahora es el primogénito, el primero entre muchos. Después de él venimos nosotros. Tengo una identidad. Todo lo que Jesús es, yo soy. Todo lo que Jesús tiene, yo tengo. Y todo lo que Jesús puede, yo puedo. Él está sentado a la diestra y yo estoy sentado a la diestra. Su autoridad es mi autoridad. Su poder es mi poder. Su espíritu es mi espíritu. Su justicia es mi justicia. Su vida es mi vida. Su padre es mi padre. Todo lo que él tiene es mío. Él lo compartió conmigo. Todo, todo. No hay nada que Jesús tenga que no deje de ser mío, de mí, de mi propiedad. Todo lo de Jesús es mío. Entonces debemos entender y conocer nuestro potencial y la capacidad que tenemos para el ejercicio de la autoridad. Si tenemos un problema de autodepreciación, de baja estima, complejo de inferioridad, nunca jamás, que es lo que Satanás está tratando de hacer, diciéndole al creyente que no tiene valores, que él no puede, que él no tiene, y tratando de quitarle la identidad, bajarle la estima, llevarlo a un estado de depresión, de obsesión, de obstinación, para entonces invadir el terreno que no le corresponde. Y cuando hablamos de invasión, estamos hablando de alcanzar el objetivo, de destruir por completo al individuo, al creyente, a la familia y para ustedes contar. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de los 12 príncipes de Israel que fueron a espiar la tierra prometida, óigase esto que esto es importante, en el caso de los 12 príncipes de Israel que fueron a espiar la tierra prometida, 10 de ellos bloquearon el ejercicio de la autoridad por la baja estima en la que cayeron. Y por causa de esto les embargó el temor. No pudieron ejercer autoridad jamás. 10 no ejercieron autoridad, no le creyeron a Dios, entraron en dudas, en temores, en ansiedades, y por causa de eso no entraron a la tierra prometida. Ni ellos ni sus familias, en el sentido de los más viejos, no entraron. ¿Por qué? Porque no cumplieron con un principio de autoridad. Quien ejerce autoridad por causa del reino no debe intimidarse por ninguna circunstancia. Debe estar claro a quién representan, la posición y posesión que obtiene y en la que está y cuál es su legado. Vuelvo a repetir, quien ejerce autoridad, voy a hacerlo más personal, quien ejerce autoridad por causa del reino no debe intimidarse por ninguna circunstancia. Debe estar claro a quién representan, la posición y posesión que obtenemos, en la que estamos y cuál es nuestro legado. El caso de David. David no se intimidó ante el gigante de 3 metros. No se intimidó.
David, cuando vio los gritos y los retos de este hombre, de Goliat, David dijo: ¿quién es ese incircunciso? Perdón, lo llamó maldito, porque un incircunciso, por ende, es uno que no está circuncidado. Uno que no está circuncidado es uno que no está bajo los pactos de Dios. Y uno que no está bajo los pactos de Dios es uno que está bajo maldición, y uno que está bajo maldición es un maldito. O sea que David dijo: ¿quién es ese incircunciso, ese maldito que está retando los escuadrones de Jehová, el rey de los ejércitos? Lo enfrentó, y cuando estuvo al frente de ese gigante, dice: tú vienes a mí con lanzas y con jabalinas y con escudos, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Agarró la onda, una sola piedra lanzó, fue dirigida por el Espíritu, dio en la frente, cayó, con su propia espada lo degolló o lo decapitó, ¿no? Este fue el caso de un joven de 12 años que no se intimidó, sabía lo que era, lo que tiene y lo que puede en Dios de los ejércitos, en el Jehová de los ejércitos, ¿ok? Eso es importante entenderlo. Nunca vivamos en intimidad, en baja estima, en depresión, en obsesión, en nada de esas cosas, sino estando firme en lo que somos en el Señor, ¿ok? Ok, en nuestra próxima clase seguiremos el estudio acerca de lo que es principios de autoridad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.